La Asociación Cultural del Matarraña, ASCUMA, lleva 30 años estudiando, fomentando y defendiendo este patrimonio tan íntimamente aragonés que es el catalán de Aragón y la cultura que conforma. El área de acción de ASCUMA es la comarca del Matarraña histórico, que comprende las actuales comarcas del Matarraña y los territorios de lengua catalana de las comarcas del Baix Aragó, Casp y Bajo Aragón. El inmediato precedente de ASCUMA fue el Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana de 1986. ASCUMA se fundó en 1989 en Vall-de-Roures. Actualmente, ASCUMA tiene 400 socios y su sede está en Calaceit. Colabora estrechamente con las asociaciones que estudian, fomentan y defienden el aragonés. La Asociación Cultural del Matarraña organiza anualmente las Trobades Culturals del Matarraña. ASCUMA ha ofrecido cursos de catalán para adultos. Afortunadamente, en la actualidad, estos cursos se imparten en la Escuela Oficial de Idiomas de Alcañiz. Ha publicado un centenar de libros, discos de diversos estilos musicales y también de cuentacuentos. ASCUMA ha realizado presentaciones de la mayoría de estas publicaciones. Otorga, en colaboración con el Institut d'Estudis del Baix Cinca, los premios anuales Franja, Cultura y Territori. Ha creado diversas exposiciones, algunas itinerantes: la lengua catalana en Aragón, vida y obra de Desideri Lombarte, la emigración, etc. En mayo de 2015 organizó en Calaceit el encuentro sobre la piedra seca en los territorios de habla catalana. Desde el año 2000, en colaboración con las demás asociaciones de estudio, fomento y defensa del catalán de Aragón, ASCUMA publica la revista mensual Temps de Franja. El portal web tempsdefranja.org envía semanalmente el boletín Les Notícies de Temps de Franja. Encartados con la revista Temps de Franja, se publican semestralmente los suplementos Estil i Locus para el fomento y debate de la literatura catalana de Aragón y Temps d'Escola, con contenidos elaborados por las escuelas aragonesas donde se imparten la lengua y la literatura catalanas. Socios de ASCUMA colaboran regularmente en catalán en los periódicos La Comarca, Diario de Teruel y Compromiso y Cultura. Como colofón, diremos que ha habido socios de ASCUMA que han sido perseguidos por los tribunales por defender el patrimonio y la dignidad de Aragón. El compromiso con la cultura és lo que nos une. Muchas gracias por su atención. Moltes gràcies per la vostra atenció.